Snake Producciones presenta Ciencia Abierta. Bienvenidos a Ciencia Abierta, un programa de Snake Producciones que nos ayuda a difundir la ciencia y a quienes la hacen posible. Mi nombre es Jessica Armenta y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Sergio Alcalá. Bienvenido, doctor Alcalá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto y un placer estar aquí. Muchas gracias, qué gusto contar con tu presencia hoy. ¿Nos podrías apoyar presentándote, tu nombre, tu grado académico, cuál es tu área de investigación? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Sergio Alcalá. Pues yo estudié física en la Facultad de Ciencias. Posteriormente hice una maestría en Ciencias de la Computación en el IMAS de la UNAM. Posteriormente hice una maestría en Ciencias de la Complejidad, que en ese rato se llamaba Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos. Y posteriormente hice un doctorado en Ciencias Biomédicas también en la UNAM. De ahí tuve la fortuna de ir a hacer un postdoc a la Universidad de Chicago, donde estuve en el Departamento de Ecología y Evolución, trabajando en algunas cuestiones teóricas sobre coevolución de virus y bacterias. Y de regreso a México hice un postdoc en el CIMBESTAB, donde abordé algunos aspectos teóricos para modelar lo que es el nicho premetastático en cáncer. Y actualmente soy profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Súper. ¿Y de dónde eres originario, Sergio? Yo soy originario de aquí de la Ciudad de México. Nací aquí en Chilangolandia, ¿no? En Tlatelolco, para ser específico. Ok. Y bueno, pues toda mi vida he estado aquí en la Ciudad de México, a excepción de algunos viajes y los 2 años que viví ahí en Chicago. Súper. Oye, ¿y cómo fue un poco de tu historia familiar que te llevó a decidirte acerca de la ciencia? Ok, bueno, es una buena pregunta. Mis papás no tienen muchos estudios, ¿no? O sea, realmente pues no son universitarios. Bueno, mi mamá estudió enfermería en la UNAM, pero no era un grado de licenciatura. Y yo creo que por ahí empezó un poco el gusto por la biomedicina y cosas así, ¿no? Pero además siempre me gustó como, pues los videojuegos, programar, aprender a programar las computadoras y pues jugar con imanes, jugar con fluidos, con hielo. Entonces yo creo que por ahí empezó pues un poco la vocación. Sí, como con espinita hacia las ciencias de la salud, además, ¿no? Sí, en general a todas las ciencias, ¿no? A mí me gustaba, yo me acuerdo que yo me decidí estudiar física porque quería de niño viajar en el tiempo, pero pues ya en el primer semestre de la carrera, pues uno se da cuenta de que no se puede, y pues ya, ni modo, ¿no? Y pues poco a poco fue ahí. En algún momento de la carrera hubo un poco de crisis porque yo no sabía si estudiar física o cambiar a biología. Y bueno, pregunté si había algún tipo de biología teórica, y pues algunos profesores me dijeron que estaba como muy incipiente, pero que sí se podía. Y entonces pues decidí dedicarme a ese tipo de cosas. Increíble. Oye, ¿y cómo fue la decisión de ingresar a la universidad? ¿Cómo fue tu decisión de elegir universidad dentro de, además, la elección de elegir carrera? Ya. Bueno, pues como ya había dicho, mi mamá estudió en la UNAM, enfermería, y de ahí pues yo tenía como en una alta estima, ¿no? Desde pequeño a la universidad. Y cuando hubo pues el hacer el examen para la prepa, pues puse una prepa de la UNAM y afortunadamente pues pasé el examen y me quedé. Y de ahí pues a la hora de elegir carrera fue un poco difícil porque yo iba a estudiar pues químico farmacéutico biólogo, pero justo en el momento en el que había que hacer los trámites estalló una huelga en la universidad en 1999, pues en la cual también participé, ¿no? De forma activa. Digo, no era una cosa así muy trascendente mi participación, pero a partir de ahí cambió como mucho mi percepción. Y cuando hubo pues el momento de volver a hacer el trámite, que ya pues ya decidí
estudiar física. Pues porque era como base de ingeniería, podía hacer ciencia y pues no sé, hubo ahí como un clic que me llamó, ¿no? Ok, súper, súper. Y ya dentro de tu profesión, ¿cuáles fueron las líneas de investigación a las que fuiste buscando? Ya, pues como te decía, en algún momento yo quería como encontrar un punto entre lo que era pues ciencias de la computación, física, matemáticas y biología, ¿no? Entonces, ese punto pues no es muy conocido, pero diría existe. Entonces empecé, de hecho, pues base de eso es las biomatemáticas. Entonces tuve algunos profesores de biomatemáticas que me fueron medio orientando y al final acabé haciendo la tesis de licenciatura con Humberto Arce, que él en ese momento se dedicaba a hacer cosas de sistemas complejos y osciladores aplicados a enfermedades cardíacas. Entonces, en ese momento pues, me empecé a involucrar más en lo que son los sistemas complejos, más en los sistemas complejos biológicos, y de ahí, pues justo fui pues avanzando en este tipo de problemas, de sistemas. Ok, entonces, este doctor que mencionas fue como una inspiración para llegar ahí o fue como un mentor. Sí, bueno, definitivamente es mi mentor, ¿no? Y pues él fue pues sí, una inspiración entre otros y otras profesoras, ¿no? La profesora Hortensia González, que también se dedica a eso. Este, Algunos otros profesores, como Pedro Miramontes, Ocleana Garza, que hacen justamente cosas de biomatemáticas o sistemas complejos, también me inspiraban, ¿no? Entonces, pues sí fue como, no solo fue él, o sea, definitivamente él me formó, pero había varias personas que me inspiraban mucho. Súper. Y más adelante, en los otros postdoctorados que fuiste haciendo, ¿continuaste esa línea de investigación o la fuiste modificando? Sí, o sea, curiosamente, tratar de buscar cómo acoplar osciladores, o sea, en el fondo las células cardíacas son como pequeños osciladores que se acoplan entre sí para que el corazón lata Ok. de cierta manera. Entonces yo buscaba hacer como redes de osciladores y de ahí como que brinqué al problema de redes y cómo las redes pueden usarse para modelar cualquier problema. Entonces en la maestría en computación y en la maestría en ciencias de la complejidad, pues lo que hice fue estudiar redes que tienen propiedades, pues más bien empiezan a presentar propiedades estadísticas cuando ya son pues muchos nodos, ¿no? O sea, como la red de Facebook Ok. o las redes, pues las redes de regulación genética que tiene cada célula en nuestro cuerpo. O, pues, digo, todo se puede modelar con redes, ¿no? Muchos temas complejos se pueden modelar con redes. Y de ahí justo, pues, brinqué a lo que son redes biológicas. Ya para el doctorado, con lo que había aprendido en la maestría, lo pude justamente aplicar a redes de regulación genética, que es como pues el proceso en el que los genes se conectan unos con otros, es decir, unos prenden y apagan otros para dar paso a pues que tu célula de una célula que puede ser cualquier cosa, ¿no? Cuando somos ahí un conjunto de células, pues se diferencien en células de uñas, células de ojo, células de cabello, células de piel. Y en particular, ese tipo de problema pues lo aplicamos a biopsias de cáncer para saber no tanto cómo se regulaba, sino qué se desregulaba Ok. para poder asociar o dar como indicios de qué pasa cuando el cáncer, en particular cáncer de mama, ocurre, ¿no? Ok. ¿Y cuál crees que es el impacto y la relevancia de todas estas investigaciones? Ah, eso es como muy interesante porque, eh, como les decía, todo esto es teórico, ¿no? Entonces, en el fondo, que tú puedas hacer modelos matemáticos y implementarlos en la computadora, pues te ahorra muchísimas tiempos de hacer experimentos. O sea, más bien como que tú puedes ir guiando experimentos
sin estar haciendo experimentos que tal vez no vayan a salir. Tú puedes predecir como un escenario, posibles escenarios en los cuales ocurre o no cosas, y sobre eso pues ya acotas los experimentos, ¿no? Y eso pues se traduce en pues ahorrar recursos, ¿no? No experimentar también con animalitos, y varias cosas, ¿no? Que pueden ayudar, incluso experimentos que no se pueden hacer porque son a una escala muy pequeña, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿qué retos viste a lo largo de todas estas investigaciones? Como qué retos importantes de repente fueron como una motivación, pero que a lo mejor también sentiste que obstaculizaban el trabajo. Sí, justo. Esta pregunta es muy, muy buena porque yo creo que el reto, que a su vez es la mayor dificultad, pero también es muy atractivo, es tratar de pues hablar o comunicar diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, hay gente en biología o en medicina que pues no le tiene mucha esperanza o realmente no entiende o no cree en los modelos matemáticos y viceversa, ¿no? Okay. En la gente que está más formada en física o en matemáticas, pues por lo general lo que importa es el método o generalizar la teoría, y que solo que se pegue o no a un resultado biológico o que tenga interés, pues no es lo más relevante. Entonces, tratar de mezclar o de que se entiendan esas dos partes es muy difícil. De hecho, muy poca gente que yo he conocido, digo, seguramente hay mucha gente en el planeta, pero que lo puede hacer, pero de los que yo he conocido, muy poca gente puede hablar los dos idiomas con soltura. Ujú. O sea, entender de manera profunda las matemáticas o la física y la biología, ¿no? Entonces, eso por un lado, pues me gusta porque me entusiasma tratar de poder llevar este conocimiento a la biología y aplicarlo, ¿no? Es como en su momento se matematizó la mecánica o la mecánica celeste, ¿no? Entonces por eso descubrimos cómo las leyes de los planetas se mueven, y eso pues nos hizo viajar a la Luna. Ahora creo que estamos en un momento en el cual hay suficiente información de biología que se puede hacer teoría, ¿no? Entonces, en el fondo, construir este campo de la biología teórica es complicado, ¿no? Ok. Y yo creo, pero aún así es como bastante, pues, me entusiasma. Súper. ¿Y tú crees que además del campo científico hay otro tipo de impacto social, económico, político al respecto de la biología teórica? Pues sí, uno justamente es el que te comentaba, ¿no? De que Ujú. se puede ahorrar muchísimos recursos. Otro es como, y tal vez el que puede ser más importante, que creo que aún estamos lejos, es encontrar, pues si no leyes fundamentales, patrones generales en biología, ¿no? Que te puedan decir, resulta que la evolución siempre va en esta dirección porque, no sé, así como la entropía solo va en una dirección, porque las leyes de la física se lo dicen, que justamente haya como generalidades en biología, ¿no? Cantidades que se conservan o elementos como muy fuertes que nos ayuden a entender mejor la biología. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo de que si se pudiera conservar alguna cantidad en biología, pues sería como pues muy importante. Y al final, pues la biología es pues poco se basa en la química, y la química se basa en la física, y la física pues se describe con un lenguaje matemático. Entonces, en el fondo, pues sí, eh, se podría tratar de encontrar leyes como universales de la biología. Súper, qué interesante. Oye, y me imagino, o sea, se nota que esto te motiva mucho, ¿no? Como Sí. que lo cuentas con mucha emoción. ¿Y cuáles te gustarían o qué proyectos futuros tienes que te gustaría realizar? Sí, pues ahorita justo cuando fui al postdoc en la Universidad de Chicago, pues ahí digamos, hacer biología teórica es como algo que ya se está cuajando
parte al menos de la gente que hace ecología teórica, ¿no? Resulta que las interacciones entre las especies y todo esto sí se puede, y ha habido mucha gente que le ha entrado con matemáticas. Entonces tiene como pues varias teorías ahí fuertes que se pueden aplicar a otro tipo de campos. En particular, el que yo estoy interesado es aplicar estas teorías de ecología teórica a microorganismos. O sea, yo estuve trabajando ahí en Chicago con redes, interacciones y coevolución teórica, pues, de virus que comen bacterias y que se defienden y coevolucionan, ¿no? Entonces, yo estoy interesado en aplicar esas ideas a lo que se llama como el microbioma o microbioma en general o microbioma humano, ¿no? Que es como, pues cada persona tiene una serie de bichos en su panza, en su ser, que es incluso como su huella digital. Entonces, estudiar ese tipo de interacciones, de cómo todas las especies de microorganismos interactúan entre sí, interactúan con nuestro cuerpo para poder generar un bienestar o causar una enfermedad, es algo que a mí me interesaría abordar desde la perspectiva teórica. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, como dijimos al inicio de Ciencia Abierta, este es un programa producido por Snake Producciones, que forma parte de Snake Labs. Y si ustedes quieren saber más acerca de Snake Labs, pueden buscarlos a través de sus redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Y bueno, Sergio, para finalizar y agradecerte muchísimo tu presencia aquí, quisiera preguntarte, ¿a quién crees que puedes inspirar o que podemos inspirar a través de tus investigaciones y a través de la ciencia? Ok, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Yo no sé si yo puedo inspirar a alguien, pero al menos trato de inspirar a mis alumnos a que se interesen en, pues, aprender un poco más de cómo funcionan las cosas, por qué funcionan así, o darles una explicación de lo que está pasando. Es parte de hacer ciencia como ser muy curioso y llevar esa curiosidad a tratar de entender algo, ¿no? Y pues también a que programen. O sea, el día de hoy, pues, la gente aprende a programar, puede tener varias ventajas. Entonces, pues, con eso yo creería que es suficiente, ¿no? Si mis alumnos pueden avanzar un poquito, y entender las cosas, pues yo me voy por bien servido. Claro, increíble. Y dentro del panorama de la ciencia en México, ¿hacia dónde crees que va a crecer? Esa también es una excelente pregunta, porque, o sea, realmente el panorama en general, como lo ven muchos colegas, como lo vemos muchas personas, en general todo el gremio científico está complicado. O sea, si de por sí en el país nunca fue la ciencia no ha sido un motor, ¿no? del desarrollo del país, lo que ha sido es la exportación más bien la importación de ciencia, ¿no? Okay. Entonces, y la mayoría de la gente que es muy talentosa, por lo general se va a otros países, o si tienen pues los recursos, pueden ir y regresar. Entonces, de por sí la ciencia en México se fue construyendo como no para el desarrollo del país, sino para tener como a un sector de la población pues intelectual, ¿no? Pero que no necesariamente aporta pues a la sociedad. Entonces, eran justo muy poca gente la que se dedicaba a la ciencia y pues todo parecía bien, aunque no lo usábamos para desarrollarnos. Ahora que hay una masa crítica por cuestiones poblacionales en la que mucha gente está estudiando ciencia y el número de personas talentosas se ha multiplicado, podría, con ese talento, desarrollarse una industria mexicana. Sin embargo, se necesita que se pueda conectar con el sector pues empresarial, con el sector privado, con el sector público, y que sea todo un flujo de recursos y desarrollo que retroalimente esta máquina, ¿no? Solo así se puede. Si no se logra eso y se parte como de lo mismo de siempre, pues no se ve como mucho crecimiento en la ciencia en México, sino que va
a ocurrir que la gente se vaya a hacer ciencia a otros países, como ya está ocurriendo. Claro. Y pues si no se toma la ciencia como una prioridad para desarrollo de tecnología, aunque tengamos muchos recursos como país, no se van a poder plasmar en algo, ¿no? No vamos a tener un desarrollo económico, pues deja tú sustentable, sino necesario para poder tener una población como la que tenemos hoy. Súper. Oye, y en este son de estos retos que tú puedes ver alrededor del panorama científico, ¿qué le dirías a los jóvenes y a tus colegas? Pues a los jóvenes les diría, si quieren estudiar ciencia, háganlo, o sea, háganlo por convicción, pero tengan en cuenta que la ciencia que no se conecta con el mundo, sino que vive solo en una caja académica, no es ciencia que está sirviendo. Entonces, si van a estudiar ciencia, pues traten de llevarla al lugar que se puede necesitar. Y a mis colegas casi que les diría lo mismo, ¿no? O sea, la gente que ha estado mucho tiempo haciendo ciencia, pues no solo la hagan para sí, háganla para la gente, compartan el conocimiento no solo para su bien, sino para el bien de mucha gente. Y pues tratemos de que el presupuesto en ciencia, el dinero que se usa para hacer ciencia, sea más, porque la verdad es que ya con poquito hacemos mucho. Si tratamos como gremio de tener un poco más de recursos, no necesariamente del gobierno federal o del gobierno estatal, sino también recursos privados, podríamos ser mucho más. Eso yo creo que sea la reflexión. Increíble. Muchas gracias, Sergio. Pues muchas gracias a Un ustedes. gusto tenerte aquí. No, un gusto estar aquí también. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado al final de Ciencia Abierta, un programa que nos ayuda a difundir la ciencia y a quienes la hacen posible. Nos dio mucho gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Jessica Armenta y esperamos verlos en los siguientes episodios. Snake Producciones presentó Ciencia Abierta. Los esperamos en la siguiente emisión.